Dios bendiga iglesia, Dios le bendiga mis amados. Damos gracias al Señor porque nos da una nueva oportunidad de poder hablar de su palabra. Amén. Continuamos con nuestro estudio que hemos venido desarrollando sobre el libro de Juan. Amén. Hoy justamente estamos ya a la lectura del capítulo 5 y vamos a ver los versículos del 30 al 47 con el título Testigos de Cristo. Amén. Como objetivos tenemos este primer objetivo que es comprender que debe existir un anhelo en nosotros de buscar a Dios. Amén. Entonces, ese anhelo, ese deseo de nosotros querer acercarnos a Dios y buscar a Dios, debe estar en nosotros, esa llama encendida. Amén. Y pedirles a Dios y al Espíritu Santo que esa llama siempre se mantenga ardiendo, que ese fuego siempre se mantenga ardiendo. Amén. Un segundo objetivo es que podamos reconocer que las escrituras dan testimonio de Jesucristo. Mis amados, el hilo conductor en todas las escrituras, en toda la Biblia, es Jesucristo. Desde Génesis hasta Apocalipsis, todo libro está conectado y está apuntando hacia Cristo. Y eso es importante que nosotros veamos la Biblia de esta manera y la leamos de esta manera también. Entender es otro objetivo, que el rechazo de Cristo trae duras consecuencias. Amén. Entonces, si bien es cierto que las personas que rechazan a Cristo, pues automáticamente están rechazando la salvación que necesita sus almas. Cuando un ser humano, por eso nosotros incluso nos preocupamos por nuestros familiares y aquellos que conocemos, predicándole la palabra, amén, orando por ellos, intercediendo por ellos, para que el Espíritu Santo toque sus vidas y les haga reconocer que necesitan un encuentro con su Creador a través de Jesucristo. Amén. Entonces iniciemos con esta parte, con el testimonio de cuatro testigos. Ya veremos en esa lectura, ¿verdad? Juan 5 del 30 al 47, cómo Jesús, digamos que está frente a un jurado, ¿verdad? Está frente a los judíos allí, ellos lo están acusando, diciendo que él es un blasfemo porque él se está comparando con Dios. ¿Sí? Porque Jesús le está diciendo a ellos que él y el Padre son uno, que ellos los dos son la misma cosa. Entonces los judíos dicen que eso es una blasfemia y lo están juzgando por esta razón. Entonces se estilaba en las leyes judías que cuando a uno lo acusaban de algo, pues uno tenía que traer a dos o tres testigos que pudieran atestiguar frente a lo que yo decía. Es decir, si Cristo dice que Él es Dios, que Él es el Hijo de Dios, Dios mismo, entonces Él debía traer mínimo dos testigos que dijeran y afirmaran exactamente que Él en verdad es quien dice ser, que Él en verdad es el Hijo de Dios. Y eso fue lo que hizo Cristo. Amén, ya veremos. El primer testigo que Cristo cita, que Cristo busca, es Juan el Bautista. Y lo vemos en el versículo 33, dice, leyendo la palabra, amén, en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, dice, vosotros enviasteis mensajero a Juan y él dio testimonio de la verdad. ¿Qué pasa? Que los judíos habían reconocido, habían entendido, y cuando se refiere a los judíos aquí estamos hablando al Sanedrín, ¿verdad? Aquellos miembros que componían y representaban la iglesia, fariseos y saduceos en su mayoría. Entonces se le dice, bueno, pues ustedes enviaron testigo a Juan, ustedes reconocieron que Juan en verdad venía de parte de Dios y estaba predicando de parte de Dios, ¿verdad que sí? Y ustedes entonces mandaron mensajeros a Juan para que Juan entonces, y ustedes creyeron en que Juan estaba diciendo la verdad y que Juan venía de parte de Dios, ¿verdad? Y dice Jesús, pero yo no recibo testimonio de hombre alguno, mas digo esto, para que vosotros seáis salvos. Cristo está diciéndole, mira, yo no necesito traerle a ustedes testigos de ningún hombre siquiera, pero lo voy a decir y se lo voy a explicar para que la salvación llegue a sus vidas. Sí, pero claro, para que la salvación llegue a la vida de una persona, esa persona debe querer ser salvo. Amén. Entonces dice, Él era antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz.
Él está haciendo remembranza de cuando iban a bautizarse a Juan, acudían a Juan a bautizarse, y Juan incluso un día lo llama y le dice, óyeme, ¿quién les enseñó a ustedes a escapar de la ira venidera, verdad? Entonces, generación de víbora, le dice Juan en ese momento. Justamente ellos, los que estaban ahí cuestionando a Jesús, estaban claros de que lo que Jesús estaba hablando y estaban conscientes de lo que Juan y de lo que ellos habían hecho frente a Juan. Entonces, la evidencia de Juan, su mensaje de hecho, y el hecho de que ellos mismos lo hubiesen aceptado, pues era un testigo que no, era un testigo 1A. No había forma de refutar que Juan verdaderamente era un testigo fiel frente y que demostró que Jesús era el Cristo. Amén. De hecho, vamos a ver que en un momento cuando Juan está bautizando a Jesús, se escucha una voz, ¿verdad? Que dice, este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia. Y eso fue frente a todos los que estaban allí. Todos los que estaban allí escucharon. Y es probable que hubiera uno o algunos de esos judíos, probablemente en ese momento, ¿sí? Gloria a Dios. Veamos. Uh, Otro testigo. Bueno, mis otros testigos son las obras que el Padre le había dado para que la cumpliese. Jesús le dice, mira, mis obras que el Padre me dio, esas obras son las que dan testimonio de mí. No soy yo no tengo que dar testimonio de mí. El testimonio está dado en las obras que yo he hecho y las cuales estoy haciendo de parte de mi Padre. Dice, mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. Y si ustedes recuerdan cuando aquel principal va donde Jesús, cuando el principal va donde Jesús, que le dice a Jesús, maestro, yo sé que tú vienes de Dios, porque nadie que viene de Dios, que no viene de Dios, puede hacer estas obras, ¿verdad? Cuando va de noche donde Jesús justamente a hablar con Jesús porque estaba convencido, y ya hemos hablado de que ahí había también algún otro tipo de situación, ¿verdad? Aquel principal, aquel maestro de la ley, ¿verdad? No quería que ni siquiera que lo viesen consultando a Jesús o hablando con Jesús, pero sí reconocía que Jesús había venido de Dios. Entonces, amados, los fariseos, saduceos y los demás religiosos estaban claros de que en verdad Jesús, muchos de ellos, quizá no todos, pero algunos de ellos, Jesús había venido de parte de Dios, pero ellos no querían reconocer eso porque también sentían que su control se veía amenazado con la venida de Cristo o con el crecimiento de Cristo y del Evangelio, de esas buenas nuevas como Cristo la estaba enseñando. Amén. Otro testigo. Bueno, aparte de Juan el Bautista, aparte de las obras, mi otro testigo es el Padre. Amén, le dice Jesús. Y en el 37 dice, también el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz ni habéis visto su aspecto. ¿Sí? Y aquí fíjense cómo le hace referencia también y se conecta con ese momento que le comentaba hace un momento, que el Padre pues sí da testimonio de Cristo, y en ese momento cuando Cristo se estaba bautizando, pues escucha la voz de Dios, del mismo Padre, esa voz que dice que ese es su Hijo, y que pues que lo escuchasen, que ese hijo, ese era su hijo y en cual el Señor estaba complacido, porque su hijo iba justamente a cumplir su palabra. Amén. Entonces, pues ahí está. Este es otro motivo, otro testigo que Jesús le aporta a ello. Y fíjense, Jesús le había dicho, yo no tengo necesidad
de mostrarles a ustedes, de decirles a ustedes cuál es, que yo soy el Cristo, que yo soy quien le estoy hablando, que yo vengo de parte de Dios. Sin embargo, lo voy a hacer para que ustedes encuentren la salvación. Y aquí viene otro testigo que trae Cristo. ¿Cuál es? Las Escrituras. Amén. Jesús dice, el testimonio de las Escrituras, las Escrituras son las que dan testimonio de mí. Dice, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien Él envió vosotros no creéis. Es decir, el Señor envió a sus profetas, amén, envió a Moisés y a los profetas, y en su palabra Él está hablando de mí. En su palabra Él está mostrando que yo habría de venir y yo estoy aquí y ustedes entonces no me quieren aceptar. Eso sucede porque justamente entonces lo que dice más debajo, escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Entonces, si ustedes escudriñan las escrituras, la estudian tanto las escrituras y lo hacen porque ustedes creen que en ella está la vida eterna, bueno, pues ellas son las que dan testimonio de mí. Amén. Entonces, Cristo le está diciendo, son ellas, son esas palabras, son esas escrituras, las de los profetas, los salmos y Moisés, las que dan testimonio de mí. Son ellas las que hablan, son ellas las que revelan, gloria al Señor, que yo habría de venir y que yo estaría aquí y le traería la misma palabra que he escuchado del Padre y que el Padre y yo somos uno. Pero ustedes no quieren escuchar, gloria al Señor. Es interesante cómo el Maestro, de una manera como tal, magistral, insuperable, les muestra a ellos de una manera muy clara el error en el que ellos han caído y que de hecho allí estaban las claves para que ellos pudieran salir de allí. Pero el orgullo que cubría, con el que estaban llenos los fariseos, los judíos, no les permitía ver esas grandes verdades que de una manera más clara no se les podía explicar. Amén. Jesús le dice, bueno, pero yo estoy aquí y yo no vine a condenarlos, en realidad yo vine a salvarlos. Yo lo que quiero es que ustedes se salven, pero ustedes tienen que querer salvarse. Y las escrituras, que ustedes estudian tanto, están ahí y son las que hablan de mí. Son ellas, gloria al Señor, las que aclaran sobre mí, las que explican lo que iba a acontecer conmigo y en qué momento incluso vendría. Gloria al Señor. Pero ustedes obviamente necesitan, gloria a Dios, necesitan creer en esas escrituras. Ustedes necesitan creer en lo que realmente está allí. No es solo escudriñarla, amado. No es solo que la leamos. Es que creamos que esa palabra es viva y eficaz. Es que creamos que en verdad en la palabra de Dios, en la Biblia que leemos, que estudiamos, pues ahí está la clave para nosotros tener una vida agradable, una vida conforme a lo que Dios ha establecido, una vida, gloria al Señor, de la cual nuestro Maestro se sienta orgulloso de que nosotros digamos somos cristianos, somos hijos de Dios, nos hemos encontrado con Dios. Aleluya. Amén, amados. Gloria a Dios. Entonces aquí los 4 testigos que Jesús les muestra. Entonces, ¿qué pasa? Pues obviamente los judíos los rechazan, no aceptan eso como testigo, les refutan de mil y una forma de que eso no es así o de que eso no es un testimonio fiel. Entonces, pues obviamente ellos explican sus razones. Jesús mismo le dice, bueno, pues mire, ¿saben por qué ustedes los rechazan? Número 1, ustedes lo rechazan porque no tienen el amor de Dios en ustedes. El amor de Dios no está en ustedes. Mas yo conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. Santo es el Señor, aleluya. Qué bueno es Dios, amado, porque esta palabra que nos revela nos permite también a nosotros autoanalizarnos, revisarnos y ver si todavía el amor de Dios está en ti y en mí. Oh, gloria a Dios. Porque es probable, aleluya, que personas estén rechazando
Personas incluso que probablemente sean muy estudiosos de la palabra, o sean muy predicadores, o sean cuantas cosas. Es probable que no estén aceptando las verdades de Dios, no una, no, sino todas las verdades de Dios. Amén. No la estén aceptando porque el amor de Dios se ha estado esfumando en sus vidas. El amor de Dios ha estado desapareciendo en sus vidas. Pidámosle al Señor que nos ayude y que su amor no se aparte de nosotros, que su amor permanezca en nuestras vidas cada día y que el amor de Dios sea manifiesto en todo lo que hacemos para su gloria y su honra. Amén. Otra razón es que no buscan la gloria que viene de Dios. Jesús le dice aquí, ¿cómo podéis vosotros creer? Pues recibís gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene del Dios único. La única gloria que nosotros debemos buscar es la que viene de Dios. Así que nosotros debemos luchar constantemente con nuestro ego, con nuestro yo, que queremos siempre, aleluya. El ser humano de por sí siempre quiere llevarse la gloria a Él. El ser humano por naturaleza, por el mismo pecado, quiere brillar, quiere Él ser el centro. Luchemos contra eso, amado, y que el centro sea Cristo. Que lo que sea que hagamos, que lo que sea que digamos, dirija a las personas a Cristo, así como hizo Juan el Bautista en su mensaje. Aunque las personas querían mirarlo a Él tomaba eso y lo redireccionaba y le decía, miren a Cristo. Es a Cristo a quien deben mirar. Amén. Y otra razón es que no creían realmente en Moisés. ¿Sí? Fíjense, predicaban una palabra, pero en verdad no creían en el que escribió esa palabra. Incluso hay evidencia de que hacían unas interpretaciones erróneas de la palabra. ¿Sí? Porque se habían alejado del Dios que había dado la palabra a Moisés para que a su vez la diera al pueblo. Aleluya. Porque si creyeseis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis en sus escritos, ¿cómo creeréis en mis palabras? Ahí está el detalle, amado. Nosotros debemos pedirle a Dios que nos ayude a creer en su palabra, que nos ayude a creer cada día más en lo que está contenido allí, para que nosotros entonces nos acerquemos a Dios, creamos a Dios cada día. Tres razones entonces allí o consecuencias más bien, que de ese rechazo, ¿verdad? Del rechazo a la evidencia. Aquí están las consecuencias, gloria a Dios, que trae el rechazar la palabra de Dios. En este caso, a los judíos por rechazar las evidencias que Cristo le mostró, donde le aclaraba muy bien de que Él era el Hijo del Dios vivo, de que Él era el enviado del Padre. Amén. Si leemos en Juan 5:43, dice Cristo, yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniere en su propio nombre, a éste recibiréis. Fíjense, recibiereis. Fíjense, amados, sin duda y viendo la conexión que tiene la Biblia como tal, ya sabemos que los judíos rechazan a Cristo, rechazaron a Cristo de plano, pero más adelante, pues ellos obviamente van a ser engañados. Ellos van a ser engañados y el anticristo como tal va a engañarlos a ellos y ellos entonces van a creer en el anticristo. Entonces ahí Cristo le dice, entonces ustedes no me creen a mí, pero si viene otro en su propio nombre, a ese le van a creer. Si ustedes van a segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo del 8 al 12, leemos lo siguiente. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos, por esto Dios les envía un poder engañoso,
para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Eso es lo que Cristo le está diciendo a ellos. Ustedes, fíjense, le van a creer a otro que va a ser un mentiroso, que va a hacer señales falsas. Sin embargo, las señales que yo hago, ustedes saben que vienen de parte de Dios, ustedes no las reciben, entonces luego a ese ustedes van a recibir y ese entonces los va a engañar. Y ese va a venir en su propio nombre, no de parte de Dios. Aleluya. Lindo es el Señor. Pidámosle a Dios, amado, que nosotros cada día nos aferremos más a Él, a Cristo y a su palabra. Porque esa es la que nos va a guardar, la que nos va a blindar, es aquella que nos va a permitir encontrarnos con el Maestro un día. Gloria al Señor. No penséis que yo voy a acusaros delante de mi Padre. Hay quien os acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Cristo le dice, yo vine a salvarlos. Yo no vine a condenar al mundo, yo vine a salvar al mundo. Pero quien lo va a acusar a ustedes es Moisés. La misma palabra, mismo Moisés es quien lo va a acusar delante de Dios. Yo no vine a condenarlo, yo vine a traer vida, yo vine a traerle a usted una esperanza real y verdadera. Entonces ustedes están muy confiados en Moisés. Moisés les habló de mí, no quieren creer en mí. Bueno, pues el mismo Moisés es quien lo va a acusar delante de Dios. Y le va a decir, pero todo lo que te escribí desde el principio hasta aquí está apuntando a Cristo, te lo estaba mostrando a Él. Yo te estuve hablando de Él. Aleluya, lindo es el Señor. Pero entonces ya será demasiado tarde para ellos, amados, y para todo aquel que no quiso creer en Cristo en este momento. Así que el Señor nos ayude, amado, a nosotros poder vivir para Dios y creer fielmente en su palabra cada día. Amén. Los objetivos que teníamos propuesto en esta clase de hoy es comprender que debe existir un anhelo en nosotros de buscar a Dios. Ese anhelo no puede detenerse, ese deseo, esa intención, amado, no debe detenerse, debe ser constante. Debemos estar deseando estar con nuestro Dios, buscando de nuestro Dios, hablando de nuestro Dios. Amén, estudiando su palabra, gloria al Señor. Las escrituras todas, desde Génesis hasta Apocalipsis, apuntan a Cristo, hablan de Cristo, dan testimonio de Cristo. Y eso para nosotros debe ser más que suficiente, gloria a Dios. Y que nosotros también entendamos, sepamos, estemos conscientes de que el rechazo de Cristo trae duras, duras consecuencias. Que el Señor te bendiga, que Dios te guarde y que el Todopoderoso esté siempre, siempre de nuestro lado, esclareciendo nuestras mentes, guiando nuestros corazones cada instante de nuestras vidas. Lindo es Dios. Dios te bendiga.